Bueno, gracias Gabriel por la presentación. Espero estar a la altura de esa presentación. Bueno, me tocó a mí conversar con ustedes sobre la regulación inteligente para un ecosistema de innovación dinámico, un nombre complejo y también un tema complejo de abordar, pero espero que podamos conversar acerca de este tema tan interesante. Ahí sí. Primero que todo quiero hacer un disclaimer que aprovechando que estamos hablando de tecnología, mi PPT la hice con inteligencia artificial. Ahí pueden ver cuál fue la herramienta de inteligencia artificial que utilicé para hacerla. Básicamente el contenido del diseño. Así que si hay errores es culpa de la inteligencia artificial y no mía. ¿Ya? Eso les quería decir primero que todo. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar un poco de cómo la regulación puede ser un catalizador o una barrera en temas de de innovación. Puede ser un trampolín o puede ser algo que bloquee la utilización de la tecnología. Además, cómo los marcos habilitadores normativos también fomentan la creatividad y el desarrollo de la innovación. Y también el objetivo de esta presentación es demostrar cómo una regulación inteligente puede convertirse en una aliada para el desarrollo de la innovación. Vamos a partir hablando un poco del rol del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado en la innovación? Y en este sentido, aquí puse algunos ejemplos que me parecen interesantes del trabajo que ha hecho el Estado en otros países, haciendo un benchmarking un poco de lo que sucede. El Estado, como yo les comentaba al comienzo, puede ser un actor clave en articular a los diferentes actores y buscar la colaboración en innovación. Aquí quisiera partir por el tema de España y la ley de startup. No sé si ustedes la conocen, pero es una ley que buscó fomentar la creación y crecimiento de las startups innovadoras de España, atrayendo talento y estimulando la inversión pública y privada. Busca incrementar también la transferencia tecnológica y básicamente lo que hace es entregar algunos beneficios fiscales a estas startups, también beneficios laborales, visas nómades, en el fondo que podamos atraer talento de otros países, pero también que los mismos españoles puedan ir a otros países y no tener la rigidez de estar en España para poder avanzar en tener una startup innovadora. También se establecieron sandboxes regulatorios. Esto tiene que ver con una regulación muy acotada donde se pueda hacer innovación y desarrollo de prototipos, etcétera, dentro de un marco normativo muy específico para poder hacer pruebas y después poder salir al mercado de una manera más fácil y sin tanta regulación que estrictamente impida el desarrollo de tecnología. Según datos, se dice que la intención emprendedora en España con esta ley creció de un 9 a un 11%. Se busca que haya un hub de innovación en España, hay una creación de más de 13.000 empresas, el mayor número desde 2007, y esto también ha significado que se ha duplicado el valor del ecosistema startup desde el 2020 en España. Entonces aquí creo que es un buen ejemplo de cómo el rol del Estado es estratégico para poder levantar la innovación y todo el ecosistema innovador de un país. Luego tenemos lo que tiene que ver con Finlandia. Elegí a Finlandia porque tuve la oportunidad de estudiar de cerca el trabajo de Finlandia cuando fui jefa de políticas públicas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y creamos la Estrategia Nacional de Propiedad Industrial. Finlandia tiene un enfoque muy interesante donde su objetivo es que el gasto en I+D sea de más del 4%, un número importante, del 4% del PIB, perdón, de aquí al 2030. ¿Ya? Ese es el objetivo del trabajo que están haciendo. Buscan fortalecer la competencia y obviamente crear talento. El 2022 ya contaban con más de 8.000 investigadores en áreas
claves para Finlandia, siendo de los países líderes de la Unión Europea. Tienen un récord de solicitudes de patentes en ingeniería eléctrica entre los países de la UE, lo que tiene que ver también con un desarrollo de la industria de la ingeniería eléctrica en el país. Y hay una inversión importante en tecnología espacial y defensa. Hay centros de innovación que también se preocupan no solo de lo que es importante para la industria, sino que también el bienestar de su población. Entonces hay mucha innovación social y que busca el bienestar de su población que, por ejemplo, está envejeciendo. Entonces hay innovación relacionada a la economía plateada, que es esta gente que es un poco ya más mayor. Y en el fondo por eso les señalaba que es un enfoque holístico, porque buscan desde todas las perspectivas avanzar en los temas de innovación. Después tenemos la UK Innovation Missions. Las UK Innovation Missions son misiones e iniciativas que dirigen la inversión hacia áreas estratégicas de alto potencial. Aquí lo que buscan básicamente es poder poner en relieve las áreas que son más importantes para el país y ahí enfocarse en un desarrollo de innovación junto con la empresa. Entienden que si no hay un link entre la universidad y la empresa, no se puede avanzar en el desarrollo de innovación. Entonces es importante tener en cuenta que acá hay un trabajo muy colaborativo con la universidad, pero también con la empresa. Aquí pasamos entonces a ver cómo es la relación de la universidad y la industria, y aquí vamos del paper al producto. Lo que pasa mucho en las universidades, y que yo he tenido la posibilidad de ver en Chile por lo menos, es que hay un incentivo muy importante a que se trabaje en papers, en innovación un poco básica, que es obviamente muy importante, pero tenemos que también avanzar hacia otro tipo de innovación y una innovación que sea más práctica y que sea de verdad un posicionamiento también para la industria. Aquí hay modelos de éxito que me gustaría destacar, como el MIT o el Tecnológico de Monterrey, que van a tener la posibilidad de escuchar, la Universidad de Queensland, y ahí en particular quisiera hablar de la Universidad de Queensland, que es pionera en transferencia de la tecnología. Ahí ellos han creado una empresa de transferencia tecnológica que se llama UniQuest, que busca hacer una interfaz, ser como una bisagra entre investigadores y la industria. Ya han fundado más de 100 startups. Tienen, por ejemplo, una startup muy famosa que se llama Spinifex, que fue adquirida por el laboratorio Roche y que nace de este desarrollo que ha hecho la Universidad de Queensland en Australia. Buscan eliminar además las barreras y tomar buenas decisiones en el trabajo con la empresa, y saben que sus herramientas clave son, como lo señalo aquí, los spin-off, la gestión de licencia y la vinculación temprana con la empresa. Tenemos que entender cuáles son los dolores de la empresa para poder hacer desarrollos que sean interesantes para ellos. Después, cuando hablamos también de la universidad, creo que es importante también tener en cuenta lo que está relacionado con la calidad y con cómo a la hora de incorporar métricas tenemos que ver el impacto de la transferencia del conocimiento y la colaboración intersectorial. Muchas veces las universidades están medidas de acuerdo a parámetros que no reflejan la transferencia tecnológica. Los investigadores son premiados por sus papers, son premiados por sus libros, pero no son premiados por haber hecho un contrato tecnológico o haber realizado una patente muchas veces. El valor en general es el de hacer papers. Muchos investigadores, cuando estamos trabajando con ellos, nos dicen: pero me complica tener una patente porque no voy a poder tener mi paper. Y eso no es así. Obviamente las dos cosas conversan y podemos tener ambos al mismo tiempo, y eso es importante de tener en cuenta. Por ejemplo, aquí hay un paper muy interesante de un investigador chileno llamado Erwin Krauskopf, que se llama The Shanghai Global Ranking of Academic Subjects, Room for Improvement,
donde él destaca que debería tenerse en cuenta otros factores que no sean los de las universidades más grandes del mundo. Para el ranking de Shanghái siempre se tiene en cuenta lo que ha hecho Oxford, lo que ha hecho New York University, pero los países del hemisferio sur, por ejemplo, tenemos un desarrollo de otros tipos de investigación, de otros tipos de innovación, que no son los mismos parámetros con los que cuentan estas otras universidades. Entonces, aquí es importante también tener en cuenta cómo los indicadores de la educación son relevantes para que no pasemos a tener un sistema de innovación basado en temas que no son concretos para ir a la empresa, ¿ya? Aquí tiene que haber un catalizador de... oye, ahí ese es un problema de la inteligencia artificial, puso todas las palabras 2 veces, no es mi culpa. Es un catalizador de agendas de I+D, y en el fondo la universidad tiene un rol esencial y tenemos que tener a la universidad como aliada también, y en ese sentido poner metas dentro de la universidad que tengan que ver con el incentivo a la innovación que vaya al mercado, porque si no vamos al mercado, la verdad hay muchas innovaciones que quedan guardadas en un cajón y no sirven de nada y no es la idea. Aquí, recomendaciones entonces para armonizar un poco esta situación, crear estos sandboxes regulatorios que proponen varias leyes, por ejemplo la española, quizás interesante, porque hace que tengamos un sistema donde podamos desarrollar tecnología de manera más ágil. Por ejemplo, si es tecnología que tiene que ver con biotecnología o con salud, no tengamos que cumplir con todos esos requerimientos tan complejos para poder salir al mercado, sino que hagamos este desarrollo en un sitio cómodo y fácil de llevar adelante. También establecer incentivos para generar impacto tecnológico, que es un poco lo que les decía, no hay ningún incentivo para un investigador en una universidad para llevar adelante un trabajo con una empresa si es que él no gana más por hacer eso o no tiene mejor evaluación como investigador, o si es que no va a poder acceder a Fondesit si es que no escribe papers, versus hacer transferencia tecnológica con una empresa que toma tiempo y mucho tiempo. La revisión también constante de las normas para evitar la obsolescencia tecnológica, eso es importante. Por ejemplo, nuestra ley de propiedad intelectual es una ley muy antigua que habla del fax y que obviamente no se adecúa a la tecnología ni a los desarrollos de innovación que tenemos hoy en día en nuestro país. Entonces, es verdad, estamos viendo que hay un proyecto de ley de inteligencia artificial, etcétera, pero nos estamos quedando muy atrás en propiedad intelectual, que es una base, como verán más adelante en mi presentación, para poder tener innovación y además vender esa innovación, llegar al mercado con esa innovación. Yo tuve la suerte de trabajar como directora jurídica en París con una startup de tecnología llamada Energy Square. Así que les quería compartir un poco lo que sucede en Francia, porque a mí me llamó muy positivamente la atención que en Francia funcionara tan bien el tema de innovación. Hay un plan nacional de innovación llamado Francia 2030, que fue llevado adelante por el presidente Macron, que implica desde el 2021, que implica tener un financiamiento de más de 54.000 millones de euros para áreas específicas y claves para Francia, como la descarbonización y la transición energética. Ya han habido más de 4.700 proyectos con la creación de más de 93.000 empleos. Hay participación de proyectos tanto de París como de fuera de París, que era un poco la idea de este proyecto. Y hay diferentes iniciativas que son muy interesantes. Por ejemplo, está la iniciativa del eLab y el eNov. Estas iniciativas tienen que ver con apoyo a las empresas de Deep Tech y una premiación al trabajo que se hace en esa área con un financiamiento muy importante y un acompañamiento por parte del banco estatal.
la BPI France, ¿ya? Este banco entonces acompaña a estas startups y les presta financiamiento, por ejemplo, para en una etapa muy temprana, trabajar en su portafolio de patentes. Algo que acá en Chile no existe. En algún momento en Corfo hubo un concurso donde uno podía postular al patentamiento y tener un apoyo por parte de expertos, pero que en Francia saben que es crucial, que si no cuentas con tu patente es realmente complejo poder ir a vender o salir al mercado. Entonces, creemos que este es un ejemplo a seguir de cómo se le da una importancia tan crucial al trabajo con innovación, que en el fondo se prioriza el trabajo en las áreas que son esenciales para Francia, y saben que estas startups van a poder ayudar a la descarbonización, la salud y la transición energética con mucho énfasis en esos temas. Por otra parte, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Francia también tiene un fomento a la propiedad intelectual que es muy interesante. Es una institución que es autónoma, se autofinancia con el registro de las marcas, patentes, diseños, etc. En este sentido, ofrecen una formación especializada en derechos de propiedad intelectual. En su momento nosotros en INAPI, cuando yo era parte de la institución, tuve la suerte de poder intercambiar con ellos y traer a Chile varios de sus cursos de capacitación, que son muy especializados, tienen además presencia en todas las regiones. Entonces, cada vez que un emprendedor tiene una duda sobre propiedad intelectual, puede ir a hablar con el encargado en cada región de temas de propiedad intelectual. Es muy activo y esencial en el ecosistema de innovación, desde el fomento del uso de las herramientas de DPI hasta la formación, hasta todo lo que tenga que ver con las infracciones de derechos de propiedad intelectual. Impulsan también la valorización económica de los activos intangibles como un motor de desarrollo. En ese sentido, fomentan también esas capacitaciones, que en Chile es algo que es muy poco visto, que es la valorización de los intangibles. Yo, así como tengo un edificio, un auto o una máquina dentro de mi empresa, tengo marcas, patentes, diseños, y eso tiene un valor. Y ese valor es importante de transmitir a un tercero que quiere comprar mi empresa o a mis stakeholders. Eso vale, y vale mucho. Además, proporcionan acompañamiento para el registro y sus defensas, y además hacen inteligencia de negocio. Eso es muy interesante. Yo utilicé esa herramienta y en el fondo lo que hacen es acompañar a una empresa en la búsqueda de competidores o de otras tecnologías que podrían ser interesantes para esta empresa. En mi caso, por ejemplo, en la empresa donde yo era directora jurídica, los ingenieros habían creado una tecnología de carga por contacto. Ustedes deben conocer la típica carga de los celulares, que uno lo pone sobre algo y se empieza a cargar. Esa es por inducción. Esta es por la que nos crearon en Energy Square, es por conducción. Tú pones sobre un pad tu computador y se va a cargar rápidamente. Este era una tecnología bastante disruptiva. No existía otra tecnología tan similar que fuera tan rápida y tan eficiente, porque la inducción no logra cargar un computador, mientras que la conducción sí. Y nosotros queríamos ver en qué áreas había habido algún desarrollo parecido o habían competidores en el mundo, porque es complejo entrar a las bases de datos de China, de Japón, de Corea, que son potencias en el tema de tecnología, y no hablamos el mismo idioma, etc. Entonces, aquí lo que nosotros hicimos fue, junto con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Francia, junto con sus examinadores, nos hicieron un panorama tecnológico de patentes. Y ahí pudimos ver en qué otras áreas se había intentado proteger de alguna manera este tema. Por ejemplo, para drones, nos dimos cuenta que habían drones que habían buscado proteger esta forma de carga. Y vimos en qué países también se había intentado proteger estas patentes, y ahí también tomamos la decisión a conciencia de qué países elegir para proteger nuestras patentes. Esta era una empresa de 15 personas y tenían 6 familias de patentes,
Yo les puedo contar que hay empresas de 4.000 personas en Chile que hacen mucho trabajo de desarrollo de I+D y que no tienen ninguna patente. Así que llama la atención porque en el fondo todo este ecosistema de fomento de la innovación también ha implicado que sea más fácil proteger lo que uno tiene. También, siguiendo en Francia, existen clústeres estratégicos que son esenciales un poco para el trabajo de las industrias. Y aquí quiero ver mis torpeos porque hay hartos datos que les quería compartir sobre este clúster en particular, que significa el Systematic Paris Region. Es un polo de competitividad internacional que fue creado en el 2005, donde se incluyeron 600 startups y 900 miembros innovadores. Busca impulsar, mediante la innovación digital, el trabajo en red y promoción internacional, y está enfocado básicamente en temas de software. Aquí ya estamos alejándonos del tema de patentes, que es algo que yo les comenté que era crucial, y vamos hacia el software, que no es protegible por patentes en Francia, pero que es esencial y es un trabajo que ellos han desarrollado muy profundamente. Se trabaja mucho en temas de óptica, de open source, de ciberseguridad, de infraestructura digital, de inteligencia artificial, y este es un programa que se lanzó para la región de París, que tiene algunas empresas que ya son muy famosas y son champions en Deep Tech, que trabajan en ciberseguridad o simulación, como Cosmotech o Sequoia, y que también ha sido como la creación de un Silicon Valley francés con la región y con el área de la Universidad del Politécnico de París. También están las sociedades de aceleración de transferencia tecnológica, que son los equivalentes un poco a nuestras OTL, pero que trabajan como si fueran una empresa que busca hacer link entre la universidad y la empresa privada para el desarrollo y valorización de tecnologías y de investigación. Y finalmente, dado mi expertise como abogada de propiedad intelectual, aquí estamos hablando de cómo hay una normativa inteligente y un desarrollo de un ecosistema inteligente que apoye la innovación, pero creo que tenemos que poner a la cabeza de todo esto el tema de propiedad intelectual. Hay mucha innovación que no se va a poder proteger por las herramientas clásicas de propiedad intelectual y que vamos a tener que buscar alternativas como los secretos comerciales o los NDA, que también protegen de alguna u otra manera las negociaciones, pero el registro también es muy importante y en ese sentido no solo pensar en las patentes, sino también en las marcas, que son muy esenciales para poder entrar al mercado. Y pensar también en el registro no solo en Chile, sino también en el extranjero. A veces nos quedamos pensando mucho en que vamos a hacer un desarrollo para Chile, pero hay que pensar también que vamos a ir al extranjero. La propiedad intelectual, como lo señalo aquí, proporciona seguridad que es necesaria para una negociación o colaboración. Una empresa no va a querer adquirir una innovación que no está protegida porque podría utilizarla de todas maneras si no estaría en el dominio público quizás. Entonces, esto es mi herramienta de negociación y es esencial tener estas herramientas en la cabeza al momento de crear una startup, al momento de hacer innovación. Permite, como también señalo acá, proteger y monetizar estas innovaciones. Una patente es más fácil de valorizar económicamente. Además puedo hacer licencias, esas licencias no tienen por qué ser exclusivas, puedo entregar licencias a alguien en Chile, después a alguien en China, después a alguien en Estados Unidos, y eso también es muy positivo del uso de las herramientas de PI. Es clave para la creación de spin-off, dado que son empresas basadas en I+D y el I+D va de la mano de la propiedad intelectual. Y organismos como el INPI o INAPI en Chile y las OTL o las SAT gestionan esta API de manera muy estratégica, son unos buenos aliados,
pero también es importante que toda la utilización de la API vaya de la mano de un business model, de una estrategia de comercialización que sea creada también por quienes conocen bien la tecnología. Acá en Chile también es importante tener en cuenta que hay una ley de transferencia tecnológica que se encuentra en el Congreso. Esta ley ha tenido algunos detractores, hay mucha gente que ha felicitado esta iniciativa por parte del gobierno. Y yo personalmente creo que es algo muy positivo, que es perfectible y que de hecho se presentaron indicaciones hace poquito, que pueden ver en la página del Senado, que tienen que ver específicamente con el tema de propiedad intelectual, donde vemos que se pueden hacer mejoras. Lamentablemente han habido muchos cambios en nuestros ministros de ciencia y esto ha impedido que se avance de manera un poco más acelerada en el tema de transferencia tecnológica, pero me parece que es algo interesante de tener en cuenta. Lo que busca es fomentar la creación de spin-off y de empresas de base científica tecnológica que vengan de la universidad, fomentar el uso de las herramientas de propiedad intelectual, y hay que estar atento a lo que suceda ahí y seguir la tramitación que por el momento está un poco estancada, pero que debería avanzar en algún momento u otro. Para terminar, creo que es importante tener en cuenta que la regulación inteligente tiene que ver con tanto lo que tiene que ver con la innovación, con la propiedad intelectual, con las universidades, con el mercado, etcétera. La regulación como puente, no como barrera tenemos que ver, porque no es que hayan barreras de entrada, sino que es una manera de fomentar la innovación y tenemos que intentar ir hacia esa regulación inteligente. No es un fin en sí misma, obviamente, sino que una herramienta para impulsar la innovación, para proteger a los ciudadanos y para construir un futuro próspero, lleno de innovación que esté al servicio de cada persona. Tiene que haber una conexión y colaboración con la empresa, es esencial, si no es posible que la innovación tenga un sentido. Cada vez que hay una crisis económica en las empresas, lo primero que eliminan es la innovación, y creo que al contrario, debería ser donde más dinero se pusiera y más fichas, porque significa darle una vuelta de tuerca al negocio y buscar nuevas maneras de fomentar el uso de esos recursos. Hay que obviamente buscar tener flexibilidad, por ejemplo, como les comentaba, estos sandboxes que algunas leyes han puesto en marcha son interesantes porque buscan flexibilizar la normativa para que las startups no estén en un ambiente normativo complejo. Hoy en día, por ejemplo, vemos que las empresas y las startups están frente a una regulación muy estricta que viene desde la seguridad privada que tienen que poner en sus locales para la empresa, hasta la implementación de la ley de responsabilidad jurídica de la empresa, hasta etcétera, que implica mucho trabajo legal y que a veces evita que haya un trabajo en innovación, que es lo que importa. Entonces, acompañar a las empresas, darle facilidades fiscales, de impuestos, etcétera, es algo que se debería fomentar en todos los países, como en los países que tomé como ejemplo: Finlandia, España, Francia. Eso es lo que les quería compartir. Les agradezco haber estado a esta hora después de almuerzo aquí. Si tienen cualquier duda, ese es mi correo y pueden contactarme. Estaré feliz de conversar con ustedes. Muchas gracias.